impactando, ¿no? Entonces, el sector del teatro es un sector que ha sido fuertemente impactado por los recortes del Estado. Bueno, y en esa charla Luis Rivera López explicó un poco cuáles fueron las medidas y cómo fue el impacto en el sector del teatro. Si te parece, lo vamos escuchando. Dale. La situación actual de las políticas de promoción al teatro es paradójica porque en este gobierno la promoción del teatro, que básicamente está llevada adelante por el Instituto Nacional de Teatro, que es una institución creada por ley, la 24.800, fue, digamos, particularmente atacada. En un decreto emitido hace unos meses, directamente se destruía el Instituto Nacional de Teatro por completo, se le quitaba la autonomía, ciertas características que tiene por ley, pero se seguía recaudando ese dinero que iría a parar a otros lugares. Eso es, junto con otros muchos decretos, fue muy felizmente rechazado por el Congreso recientemente, hace unas semanas, y entonces el Instituto de Teatro, que había empezado a ser desmantelado, está obligado el Estado a volverlo a armar. Bien, vos fíjate, Gaby, las medidas son a veces, en el modus operandi, podríamos decirlo, prácticamente similares, ¿no? Las medidas de recorte aparecen, se desarticulan las instituciones de promoción, de la salud a la cultura, digamos, podríamos decir que sucede lo mismo. Se siguen cobrando los impuestos, mientras siguen diciendo que vamos a cada vez cobrar menos impuestos, siguen cobrando los impuestos, desvían los recursos hacia uno vaya a saber dónde, ¿no? Ahí está la clave. En ese sistema que estás hablando. Del sistema que están hablando, del sistema que ellos han instalado, ¿no? Como modo de ir construyendo una retórica de falta bueno, quitamos impuestos, pero al mismo tiempo los seguimos cobrando. Y bueno, con un impacto muy, pero muy fuerte en el teatro. Lo interesante acá es que hace aproximadamente 10 días el Congreso, entre los reveses que estuvo sufriendo el gobierno, volvió a restituir el Instituto Nacional del Teatro, dio de baja ese decreto y se reconstruye. Comienza un proceso de reconstrucción, el Estado estaría obligado a restituir los fondos están, los fondos existen, se siguen cobrando, o sea, se cobra a las producciones extranjeras que se emiten en la Argentina, se cobra a varios sistemas que contrariamente a lo que se difunde, no daña el bolsillo promedio del argentino. No, para nada. No sirve para nada este ajuste. Es preciso señalar, porque no tiene una utilidad. Si no, bueno, uno diría, bueno, haces un sacrificio, un esfuerzo, pero las arcas estatales se desarrollan y desde allí podés invertir para crecer. Todo eso no está en consideración. No. La lógica del recorte lo que hace es básicamente tratar de garantizar, creo que, un desvío de fondos hacia digamos, uno vaya a saber dónde, con un impacto muy fuerte, además, como todos lo estamos viviendo, en el poder adquisitivo, entonces en el movimiento de la economía interna, que obviamente esto no ha dejado de impactar en el teatro, porque ahí tenemos unas cuestiones paradójicas bastante interesantes. Otra de las cosas que desarrolla con mucha elocuencia Luis es el teatro argentino es un fenómeno mundial de mucho impacto. O sea, hay 2 o 3 países que tienen el nivel de producción teatral que tiene la Argentina. Argentina es una potencia teatral. Buenos Aires es una capital mundial del teatro. O sea, tienen más de 100 obras diariamente en cartel. De alto nivel. Sí. Y de altísimo nivel. O sea, inclusive uno a veces ve algunas obras que se da cuenta que la dirección viene medio floja, pero son tan buenos los actores que lo sostienen. Yo voy bastante al teatro y lo aprecio cotidianamente. Ahora, hay una cuestión
interesante, que es que el teatro viene resistiendo. En el último periodo ha tenido un recorte del 20% en la asistencia, que es producto de que ha bajado muchísimo el poder adquisitivo. Y ¿por dónde empezás a recortar? Bueno, claro, dejas de ir al cine, dejas de ir al teatro, dejas de salir a comer, ¿no? Y eso ha impactado, pero ha pasado algo muy particular. Él señaló también que con los recortes que han habido en el cine, la falta casi absoluta de ficciones en televisión, o sea, hoy en día consumimos ficción de plataformas, mayoritariamente de producción extranjera, inclusive las que son nacionales. Claro, eso o sea, te iba a decir, que nadie se engañe, que porque digan che en una película, esa película es nacional y es elaborada en la Argentina. Vimos El Eternauta, que es una producción de altísimo nivel, pero la vimos a través de Netflix. ¿No? O sea, eso es un digno ejemplo porque de cómo el tema funciona. de la cultura es fuente de trabajo, es elaboración, es autorreferencia, pensamiento nacional, pero además es fuente de trabajo, da trabajo a los técnicos, a los productores, a los artistas. Sí, la industria cultural argentina mueve mucho, y en particular, si nos centramos acá en la ciudad donde estamos, Buenos Aires, el impacto económico que tiene la actividad cultural en el PBI es importante. Sí, claro. Y cuando lo asociás al turismo, estás hablando de cerca del 10% del PBI de la ciudad. Es mucha y es mucho trabajo. Y casualmente, a pesar de ese recorte del 20%, ha habido una migración masiva de las industrias audiovisuales al teatro. Entonces tenés nombres muy reconocidos en el teatro, en general, en los medios y en la televisión y el cine, que van hacia el teatro. El teatro sigue sosteniéndose como un espacio de resistencia, como un espacio de generación de trabajo, de creación, de creación, y obviamente de sostén de nuestra cultura nacional, ¿no? que tiene una identidad muy fuerte. Por lo tanto, lo que es algo muy interesante, porque me parece que tiene que ver un poco con cómo volvemos a recuperar un poco la autoestima nacional, ¿no? Que es en algo en donde somos realmente vanguardia, donde realmente marcamos rumbo. El teatro se convierte en algo que muestra que tenemos una gran capacidad, tenemos un gran talento, que es un espacio de resistencia. Teatro Abierto, a fines de la dictadura, fue un espacio también de resistencia, un espacio de debate, un espacio de crítica política muy potente. Y lo que dice Luis al cerrar la charla que tuvimos es: el teatro va a resistir. Sí. El teatro va a seguir resistiendo. Pero a mí me preocupa esa observación que insertaste en la mitad, el tema de la autorreferencia, del conocerse y valorarse. Acá hay sectores de la sociedad que han caído dentro del debate del bloque anterior, ¿no? Bajo la cimitarra de los medios de comunicación. Sí. Y así como no pueden creer que la Argentina elabore satélites geoestacionarios, no puede creer que haya grandes obras de teatro en nuestro país. Y cuando no te lo crees y lo tenés adelante y lo estás mirando, es muy difícil salir adelante de ese modo. Sí, a mí me parece que eso es muy importante. Y ahí, yo me acuerdo que creo que eso tiene que ver con... Creo que es una oportunidad para generar una estrategia de unión nacional y de reivindicación de la autoestima nacional que puede trascender al peronismo. Para mí un ejemplo muy claro es ciertos actores que son antiperonistas, porque son grandes actores nacionales. Es como un gran jugador de la selección, independientemente de lo que vote. Exactamente. Por ejemplo, Ricardo Darín. No es peronista, es un tipo que siempre ha estado enfrentado al campo nacional y popular. Inclusive a su hermana. Exactamente, pero es un gran actor nacional y yo lo reivindico como tal. Inclusive a Luis Brandoni lo reivindicaría como un gran actor nacional, más allá de que estamos en las antípodas políticas. Creo que hay algo que la cultura nacional y en particular el teatro puede hacer en pos de construir también una narrativa que nos unifique en términos de identidad nacional, de nacionalismo. Creo que ahí abrió una brecha que me resultó sumamente interesante para entender que hay algunas salidas posibles que nos permitan pensar en una identidad nacionalista, que inclusive trascienda a veces los debates internos en torno a peronismo-antiperonismo, ¿no? ¿Tenemos más? No, estamos con esto. Bien.